7 de la mañana con 9 minutos. Saludamos cordialmente al doctor Fander Falconi, secretario nacional de Planificación y Desarrollo. Vamos a dialogar con él acerca de lo que fue el día de ayer la presentación de la encuesta nacional urbana de empleo, desempleo y subempleo. Básicamente, doctor Falconi, ¿qué representan estas cifras? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Néstor, muchas gracias por la invitación. Creo que hay que tener un punto de partida en la construcción de un estado de bienestar, o lo que los ecuatorianos llamamos un régimen del buen vivir. Se alcanza con políticas sociales activas, con creación de empleo, con creación de oportunidades, con una seguridad social que funcione, que satisfaga a los intereses de los ciudadanos en un país democrático. Y lo que se ve fundamentalmente en las cifras que usted acaba de mencionar, que son cifras que proporciona el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, es que hay una caída radical en la tasa de desempleo en el Ecuador en los últimos años, particularmente en el periodo de este gobierno. Es así que en este momento el desempleo está situado en el 4.6% en relación a la población económicamente activa, que es la tasa histórica más baja casi en la historia republicana del Ecuador, y sin duda es una de las tasas de desempleo más bajas de la región, de América Latina. Con lo cual, lo que se está implicando esta tasa es que no solo hay una política o un crecimiento económico que se situó en el 5.2% en el primer semestre de este año, sino que ese crecimiento crea las condiciones redistributivas. Si esto le ata a usted con otros datos que son sumamente importantes, por ejemplo, el aumento de la población que accede a la seguridad social, que entre septiembre del año 2007 a septiembre del año pasado ya pasa del 40 al 60%, son datos realmente muy buenos para lo que está ocurriendo en el país y en general para la consolidación de la estrategia de desarrollo en el caso ecuatoriano. Doctor Falconi, ¿cuáles son los elementos considerados claves para haber alcanzado estas cifras? Con lo que usted ha hablado del 5.2 de crecimiento fundamentalmente en el primer semestre de este año, pero también la cifra de desempleo. Y también la cifra de reducción constante de la pobreza, ¿cómo no?, que es otro de los elementos fundamentales, incluso de la inequidad en términos urbanos. Uno de los factores fundamentales, sin duda, es la creación de empleo para reducir pobreza. En el caso de los factores que explican los determinantes, digamos, de la creación de empleo, uno es la política pública activa, la creación de oportunidades. Esto tiene que ver con la creación de una inversión fuerte en educación, en salud, el aumento de coberturas. Este es un vehículo fundamental en términos de creación de empleo. El otro, sin duda, es la expansión de la actividad económica, y creo que cuando hablamos de expansión de la actividad económica, fundamentalmente estamos hablando del sector comercio, del sector agricultura, que muestran un enorme dinamismo en términos de captación de empleo. Estos podrían ser los vehículos más importantes que explican la caída tendencial de la tasa de desempleo en el Ecuador. Perspectivas para el próximo año, doctor Falconi, y le pregunto yo, ¿ha habido una ligera desaceleración respecto al año pasado? No, lo que se observa es un importante crecimiento económico, pero además todos sabemos que crecimiento económico no necesariamente implica aspectos redistributivos. Uno podría tener altas tasas de expansión económica, pero no necesariamente generar elementos distributivos. Y lo que se observa en el caso ecuatoriano es que además de esta expansión importante del 5.2% en el primer semestre de este año, hay elementos redistributivos. ¿Cómo no? ¿Y cómo medimos esto? Fundamentalmente por la caída de la pobreza y por las mejores condiciones en la generación de equidad. Ahora, estuve revisando los gráficos que me facilitó la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Estaba viendo las diferencias septiembre del 2011 a septiembre del 2012, pero me ha llamado la atención en algunos casos, por ejemplo, que hay reducción en cuanto tiene que ver al número de ocupados por rama de actividad, por ejemplo, y estaba viendo un descenso del 16% en lo que tiene que ver con el sector de la construcción. ¿Puede haber algún tipo de contracción en algunos sectores a pesar de que las cifras reflejan un aumento considerable? No, en términos generales cae la tasa de desempleo. Hay pequeñas variaciones que en este caso, lo que usted me parece que está viendo el cuadro, es de la población económicamente activa por rama de actividad. ¿Cómo no? Y esto varía tendencialmente, pero en términos ya globales se reduce la tasa de desempleo del 5.2% en septiembre del año pasado al 4.6% a septiembre de este año. Lo cual para el caso ecuatoriano es una cifra muy significativa. ¿Cómo no? Porque independientemente del cambio de la metodología de cifras
encuestas que hubo en el año 2008 por parte del INEC, lo que vemos es una tendencia, una caída permanente en la tasa de desempleo y por lo tanto eso implica generación de empleo. Pero hay otro dato importante en esto, no solo es la caída del desempleo, sino el aumento de la ocupación plena y el aumento del subempleo. Si uno lo mira ya tendencialmente, también el subempleo cae en 10 puntos desde septiembre del año 2007 a septiembre de este año, que es la última medición de la encuesta que usted menciona. Bueno, y hay sectores que por el otro lado también muestran cifras muy positivas. Por ejemplo, el sector de la pesca, una diferencia del 45,83% entre septiembre de este año y septiembre del año pasado. Doctor Falconi, ¿cómo evitar que este tema se vincule con la campaña electoral que ya está prácticamente encima nuestro? Yo creo que todo lo contrario, debería vincularse con la campaña electoral. Me refería a una mala vinculación, a una vinculación negativa o tendenciosa de alguna manera. Exactamente, pero digamos, este sería un tema que debería estar en el primer punto de la palestra política del debate nacional. Claro. Porque estamos hablando de uno de los elementos más importantes en la política social y redistributiva que está además en el tapete de discusión internacional. Digamos, ¿cuál es el principal problema que tienen las sociedades latinoamericanas y también una herencia pesada del neoliberalismo en el caso del Ecuador, en la época anterior? Las malas condiciones redistributivas, la pésima equidad. América Latina es la región más desigual del planeta, aunque hay que reconocer que en los últimos años ha hecho un esfuerzo enorme por generar condiciones de equidad. Estaba leyendo el último número de la revista The Economist y le sitúa a América Latina como la región que mayores logros ha tenido en términos de equidad, y entre ellos el Ecuador. Pensemos que en el caso del Ecuador se han creado mejores condiciones para lograr inclusión y equidad social. Entonces debería estar en el primer punto de la agenda y del debate político. Lo que sí no deberíamos permitir es que haya este baratillo de ofertas, claro, estos aspectos clientelares que no tienen que ver con la construcción de derechos en una sociedad como la que proponen determinados candidatos, sino aspectos absolutamente clientelares en términos de la ubicación de política pública. Aprovecho esta parte del diálogo ya en la parte final. Con Fander Falconi, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, para recordar también que él ocupó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Le pregunto, ¿cuál es su punto de vista sobre el proceso de paz que está prácticamente por iniciar, los diálogos en Oslo, Noruega? Yo creo que es absolutamente positivo para Colombia, es absolutamente positivo para América Latina y también para el Ecuador. Recordemos que a nosotros el conflicto colombiano nos genera un conjunto de secuelas. Inseguridad, violencia permanente en los últimos 60 años en la frontera norte. El Ecuador es un país de paz, pero que ha sido víctima de este conflicto interno que arroja refugiados. El país hace un enorme esfuerzo por captar. De hecho, ACNUR le citó al país como uno de los países líderes en materia de refugio internacional. Y es evidente que un proceso de paz es una muy buena noticia para Colombia, para América Latina y también para el Ecuador por las razones que le acabo de indicar. Doctor Falconi, muchísimas gracias por haber estado aquí presente.